Ministro Felipe Ward, Ministro Secretario General de la Presidencia, muchas gracias por darse un tiempo para conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, Ministro, la primera pregunta que le quiero hacer es que en su rol y una de las características que tiene su ministerio es tener que negociar en el Congreso con los diferentes partidos políticos. ¿Cómo ha sido el rol de la oposición durante estos tiempos? Mira, efectivamente esa es una de las funciones principales de la SECPRES y nos corresponde junto a Juan José Osa, que es su secretario, y creo que desde el 8 de octubre, que me tocó asumir en esta función proveniendo de Nacional, he encontrado dos oposiciones, creo que esa es la mejor forma de explicarlo. Una oposición democrática que está disponible a entender que hay que dejar de lado las trincheras, que hay que comprender que las iniciativas no tienen que ser juzgadas por su origen, sino por su contenido, es decir, si un proyecto viene del gobierno o viene de la oposición, no necesariamente es bueno o malo o viceversa en función del lugar donde proviene, hay que analizarlo en su contenido. Y eso ha sido gratificante, ha sido sorprendente en el buen sentido de la expresión, porque yo trabajé 12 años en el Congreso y claro, hay una especie de juego de trincheras donde cada uno defiende un poco lo suyo y a los suyos, pero desde el 28 de octubre y probablemente desde algunas semanas anteriores también, hay un clima que cambió y te doy un solo ejemplo. Antes el promedio de tramitación de los proyectos de ley en el Congreso era de 2 años y actualmente es de 15 días. Entonces eso nos gustaría mucho que hablara únicamente de buena gestión de las SECPRES, pero sin duda que habla también de un espíritu de colaboración que ha existido en la oposición democrática. Pero también, al mismo tiempo, hay una oposición no democrática que lamentablemente no comprende que lo que la ciudadanía espera de nosotros es unidad. Si uno analiza todos los estudios de opinión pública, no hay ninguno que te diga algo distinto. Todos te dicen que la gente demanda hoy día unidad, demanda que los políticos se pongan de acuerdo, que yo creo que es algo bueno. Cuando los políticos se ponen de acuerdo es la ciudadanía la que gana. Pero ha habido lamentablemente una oposición que no se suma a los acuerdos, que nunca aprueba los proyectos de ley. Hay parlamentarios, y el otro día lo leyó, hace una semana, lo leyó uno de los parlamentarios de Chile Vamos, un listado de parlamentarios que nunca han votado a favor de un proyecto presentado por el Ejecutivo, realmente garantizado, o el ingreso familiar de emergencia, que directamente desde el Estado a las personas, y es muy difícil decir que no hay ninguna razón para oponerse. Pero en general hemos tenido una oposición que ha colaborado, eso se explica, o se traduce o se ejemplifica en los tiempos de tramitación de los proyectos, y por ejemplo la agenda social, que nace en octubre, está en un 80% aprobada, y eso no es únicamente mérito nuestro. Si tuviera, ministro, que destacar a un parlamentario de izquierda y nombrar a uno que ha dejado mucho que desear, ¿se la jugaría por dos nombres? Es súper difícil eso, pero me lo voy a jugar. Me voy a jugar por el primer, Felipe Arboe. Es un senador, miembro del PPD, que permanentemente muestra una actitud de colaboración. Y no significa esto que nos vamos a poner de acuerdo en todo. Es imposible que uno con la oposición pretenda ponerse de acuerdo en todo. Uno en política, y tú lo sabes muy bien, desde el ámbito académico, universitario, digamos, que cada uno le toca ejercer, uno no puede apostar por la unanimidad siempre. A veces es necesario apostar por la mayoría. Y eso es algo que uno encuentra en el caso de Felipe Arboe, entendiendo que hay posiciones en las que nunca nos vamos a encontrar y que ideológicamente puede que estemos muy lejos, pero ha comprendido y ha empujado a la oposición, en el buen sentido de la expresión, a apoyar iniciativas que desde el inicio aparecen como algo que uno realmente hace para beneficiar al gobierno, y eso desde la oposición no tiene mucha lógica, pero cuando los colores que están por delante en una decisión son los de la bandera chilena, hay una oposición que finalmente está a la altura. Yo diría que Felipe Arboe es alguien que ejemplifica muy bien eso. Alguien va a decir que lo estoy diciendo porque es primo segundo grado mío, pero la verdad es que eso queda fuera de discusión. Y parlamentarios que no han estado a la altura, yo diría, para no nombrar a uno en particular, que lamentablemente el Partido Comunista, en el Senado no tiene representación, pero sí en la Cámara de Diputados, cuesta mucho hacerles entender que hay iniciativas que van exclusivamente en beneficio de la ciudadanía y no en beneficio de un gobierno. Eso es algo que nos ha separado desde el día uno y espero que eso vaya cambiando con el tiempo, porque además creo que los deja mal a ellos. Llevándolo a otros temas, ministro. A usted, otra de sus pegas es coordinar el cumplimiento del programa del presidente Sebastián Piñera. Y post 18 de octubre y post coronavirus,
me imagino que cambió absolutamente la ruta del programa. ¿Dónde se van a poner las prioridades de ahora en adelante? Y si dentro de esas prioridades aparece el proceso constituyente. Yo creo que esa es una pregunta muy importante porque hoy día tenemos un programa de gobierno vigente que le permitió al actual gobierno y al actual presidente de la República llegar al poder en una elección que nadie califica sino como totalmente legítima. Entonces, ese programa está totalmente vigente, pero requiere actualización, requiere repriorización, y esa es una labor que realiza la SECPRES. Nosotros coordinamos la gestión que realizan todos los ministerios, también la gestión que realizan todas las intendencias en todo Chile, y vamos de alguna forma consolidando esa información y logrando que el programa vaya avanzando. Pero sin lugar a dudas, después del 18 de octubre o a partir del 18 de octubre, y luego a partir de la pandemia y el coronavirus y lo que hemos tenido que adoptar en materia de decisiones desde el gobierno, había una repriorización totalmente distinta. Entonces, teníamos un programa de gobierno que luego fue complementado por una agenda social, luego una agenda de trato justo, luego una agenda de seguridad ciudadana. Hay que recordar que a partir del 18 de octubre ocurrieron básicamente dos cosas. Uno, legítimamente y de forma pacífica, muchas personas expresaron demandas ciudadanas en todo Chile. Pero al mismo tiempo, y lamentablemente, otras personas, sin ninguna legitimidad y sin ninguna intención de realizar algo pacífico, realizaron desmanes y provocaron desórdenes públicos que han afectado hasta el día de hoy la vida de las personas. Entonces, tuvimos que salir a enfrentar con agendas legislativas todas las situaciones que estaban ocurriendo y, por supuesto, hoy día tenemos una agenda que es agenda coronavirus, agenda pandemia, que da cuenta de una serie de situaciones como, por ejemplo, el bono COVID-19, este ingreso familiar de emergencia que beneficia a 4.3 millones de personas, son 260.000 pesos en promedio, a familias que antes recibían 140.000 pesos. Estamos hablando de una política pública que es una transferencia directa entre el Estado y la persona, que mensualmente cuesta 300 millones de dólares, y está muy bien. Entonces, es una pregunta interesante porque ha sido bien desafiante poder compatibilizar lo que es la aspiración de llevar adelante un programa de gobierno que está vigente con las agendas que han tenido que surgir. Y pongo un ejemplo, la violencia intrafamiliar. Una de las consecuencias o las externalidades negativas o de los efectos colaterales de esta pandemia tiene que ver con eso, con que al existir mayor situación, digamos, de muchas personas viviendo en sus casas por mucho tiempo, se produce lamentablemente también aumento en la violencia intrafamiliar. Y ese es un caso muy grave y que da cuenta de efectos colaterales que produce esta pandemia y de las cuales hay que hacerse cargo desde las políticas públicas. Entonces, ha sido un desafío interesante, obviamente que esto vamos nutriéndolo con la agenda que nos presentan los parlamentarios permanentemente, pero creo que vamos bien. Buenísimo, ministro. Lo quiero llevar a un lado más humano, para conocerlo a usted como persona y que muchas veces los alumnos comunes y corrientes universitarios no tenemos esa posibilidad. Entonces, me gustaría poder exprimirlo en ese sentido y poder conocerlo más de fondo. Ni un problema, ahí estamos. Ministro, ¿cómo es brevemente tener de jefe al presidente Sebastián Piñera? Bueno, es un desafío diario. Si bien yo he trabajado con él durante mucho tiempo y trabajé con él en la campaña también, el trabajo en Sexpress y la ley lo dice, digamos, uno tiene por función principal la asesoría directa al presidente de la República. Trabajo a 30 metros de distancia de él, estamos muchas veces al día en reuniones con él, y es un desafío permanente porque el presidente se mete en todos los temas, está permanentemente preguntando por todos los temas en todos los ministerios. Yo lo recuerdo bien cuando estaban bienes nacionales. A mí me impresionaba que se metiera a fondo en los temas en bienes nacionales, y eso indicaba que si se metían en bienes nacionales, que es más bien periférico a la política contingente, se mete en todos los temas, lo que está muy bien. Es un presidente muy presente, es un presidente que está preocupado de las personas también, no hay reunión en la que no empiece preguntando cómo están las familias, y eso es algo que a uno lo reconforta. Y es un desafío porque entiende todo rápidamente y sabe mucho de muchos temas, tiene una memoria privilegiada, él tiene una forma de ir memorizando, que es ir subrayando los temas con sus clásicos lápiz rojo y azul, y una vez que lo subraya no se lo olvida nunca más. Pueden pasar 5 años, pueden pasar 10 años, y el tema sigue en su mente. Entonces, es un desafío permanente. Con el presidente hay que ser preciso, y cuando uno tiene por ley la función de asesorarlo, es algo que convoca.
Sí, y aparte me imagino que tiene una exigencia súper alta, entonces hay que estar al tanto y al día en todos los temas, ministro. Absolutamente, eso es algo que es totalmente real. Uno tiene que estar al tanto de todos los temas, las reuniones que tenemos con el presidente de la República, uno no está para acompañarlo, está para asesorarlo, para guiarlo y asesorar y guiar a una persona que sabe lo que sabe el presidente, que entiende de políticas públicas, lo que entiende el presidente. Es un desafío diario. Tenemos un muy buen equipo, hay gente muy preparada en las Express, en el gobierno, pero esto es, yo lo definiría de esa manera, es un desafío diario y cuesta estar a la altura porque el presidente se maneja en buen chileno en todos los temas. Ministro, por otro lado, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ¿es el ministro indicado para estos tiempos? Absolutamente. Me complace mucho leer columnas de opinión durante los últimos días provenientes de a veces de personas que no comulgan con las ideas del gobierno, pero que están totalmente de acuerdo en que la respuesta es sí. Conozco bien al ministro, conozco el esfuerzo, el sacrificio humano, personal, familiar que está haciendo y lo admiro profundamente. Yo creo que no hay ninguna duda en torno a que es la persona adecuada. Aquí se requería una voz firme, con decisión, que se coordinara muy rápidamente con el presidente de la República y se entiende muy bien. Eso es muy interesante. No voy a revelar la dinámica interna de trabajo de las reuniones, pero es muy interesante ese fiato que existe entre el presidente y el ministro de Salud, que es algo verdaderamente muy importante. Creo que se requería una voz oficial que entregara información, que dijera la verdad, que nos dijera dónde estamos parados en esto, cuánto falta, que nos diera también una sensación de horizonte. Esta es una emergencia y hoy día prácticamente todo está ligado a la emergencia, pero esto en algún momento va a terminar. Y el ministro Mañalich lo decía hace algunas semanas en una entrevista del Mercurio, que hay que empezar a pensar en el Chile postoperatorio, lo decía como buen doctor. Nosotros desde las empresas estamos pensando en el Chile postoperatorio y yo verdaderamente admiro mucho lo que está haciendo el ministro. En ese Chile post-operatorio, como lo nombra usted, ¿Joaquín Lavín será presidente de la República? Usted sabe que cuando uno forma parte de un gobierno, habla por el gobierno. Entonces, claro, yo soy militante de un partido político, tengo un corazón político, pero eso es algo que, por supuesto, no podemos saber. Además, hay una situación que si uno analiza lo que han sido las encuestas, los gobiernos anteriores, hay que esperar probablemente los últimos 18 meses para ver quién verdaderamente está más preparado para poder recibir el bastón, en este caso de parte del presidente Piñera. Sí, por supuesto que la aspiración de cualquier gobierno es entregarle a uno de los suyos la banda presidencial de forma de continuar con las políticas públicas. Hay muchas políticas públicas, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, que duran más que lo que dura un gobierno. Entonces, naturalmente que se requiere esa proyección política y, por supuesto, que el alcalde de Las Condes, a quien tengo una simpatía muy especial, es uno de los que está ahí en carrera firme. Claro. Bueno, ministro, como última pregunta, su colega, el ministro de Economía, Lucas Palacio, le dejó planteada esta pregunta en el capítulo pasado. ¿Qué grupo o quiénes son hoy aquellas personas que la tienen más difícil para salir adelante? ¿Y cuáles son las opciones para efectivamente superar esos problemas? Yo creo que sin duda alguna son las personas que están en situación más vulnerable y ahí el Estado tiene que hacer un ejercicio muy rápido, muy especial para ir en ayuda de ellos. Hoy día hay personas que por supuesto no pueden salir de sus casas y hay personas que sin salir de sus casas no producen nada y no son capaces de traer, no tienen la posibilidad de traer alimentos o traer recursos finalmente a sus hogares. Para eso es que estamos diseñando una serie de políticas públicas, un paquete integral dentro del cual se cuentan, como explicaba hace un rato, este ingreso familiar de emergencia que beneficia a 4.3 millones de personas que están en el 40 y en el 60% más vulnerables. Obviamente que hay muchas personas que no perteneciendo a esos sectores más vulnerables igual lo van a pasar mal. Y nosotros lo que estamos haciendo, y este es el desafío de una buena política pública, es entroncar lo que es esta ayuda y esta transferencia directa desde el Estado a las personas con políticas laborales. Por eso, esta es una de las explicaciones por las cuales estos bonos de estos 3 meses van disminuyendo en el tiempo, de forma de aplicar la teoría de los incentivos y que las personas comprendan que lo que se requiere es también una ayuda de parte del Estado para conseguir trabajo, que es básicamente lo más esencial. Este 40 o 60% de la población más vulnerable son los que más mal lo van a pasar. Esperamos que esto, por supuesto, no dure más allá de estos 2 meses, 3 meses. Nadie sabe lo que va a ocurrir y lo que uno aprecia en el mundo va entregando información que nos permite tomar decisiones todos los días, pero estamos esmerados
desde los recursos públicos con responsabilidad fiscal en apoyar a esa gente. Muchas gracias, ministro. Ahí, si tiene conversaciones en los pasillos de la moneda, le puede pasar el dato al ministro de Economía que le respondió la pregunta. Así va a ser. Me lo encuentro muy seguido, así que se lo voy a decir probablemente mañana. Buenísimo. Oiga, y usted tiene la misma labor para el invitado siguiente. Perfecto. Bueno, sin saber quién es el invitado siguiente, a mí me gustaría preguntarle cómo se imagina el Chile después de la pandemia, como conversábamos recién, el Chile postoperatorio. ¿Qué le gustaría que existiera en ese nuevo Chile? ¿Cómo se imagina la relación entre las personas, la relación entre el Estado y las personas? ¿Y qué le gustaría que cambiara en ese sentido en relación a lo que ha ocurrido? Se la hemos planteado, ministro Felipe Ward, muchas gracias por su tiempo. Me tomo la atribución de agradecerle porque ser ministro en estos tiempos es muy complejo y como chileno nos corresponde estar todos alineados a la autoridad y hoy es el gobierno de Sebastián Piñera quien le toca dirigir al país, entonces le mando muchas ganas, mucho entusiasmo y a seguir trabajando. Te lo agradezco mucho, igual para ti. Fuerza, se necesitan muchos jóvenes que participen de políticas públicas hoy día y mañana, así que vamos que se puede. Esto es una carrera, es una maratón y no una carrera sin otros planes. Muchas gracias, ministro. Gracias.